Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los presentes. Esta reunión, este conversatorio del día de hoy, fue programado por el Grupo Ecuménico de Reflexión, que coordina Jesús Arbiza, que es un grupo ecuménico y latinoamericano, donde estamos juntos también compartiendo con Ariel, que está aquí presente, bueno, Cris Conti, y disculpen si hay alguien más del grupo, pero no conozco a todos los que están. Y con F, del cual soy parte junto con Claudia Florentín. Surgió la incógnita con cómo es utilizado, la inquietud de cómo es muchas veces utilizada la Biblia para apoyar fundamentalismos religiosos, y bueno, y creíamos que Cris nos podía dar una mano bien grande sobre este tema, así que voy a dejar a mi compañera Claudia Florentín que la presente a ella, y desde ya agradecerte, Cris, esta disposición para fin de año y mes de diciembre, cerrando el año y este año tan especial, te hayas hecho un tiempito para nosotros. Bueno, gracias Gabriela, gracias para el grupo de Uruguay, latinoamericano, que nos invitó a ser parte también, y bueno, y es un gusto por supuesto presentar a Cris, que va a hablar justamente de un tema que siempre nos convoca y del que inevitablemente siempre provoca controversias y discusiones en todos los grupos donde estamos de Facebook y demás, que es el rol de las mujeres, el ministerio de las mujeres en la comunidad de fe, en las iglesias. Y bueno, lo vimos muy fuerte estos días también acá en Argentina, donde salíamos a decir, somos pastoras, somos teólogas, y nos decían, pastoras, ¿qué pastoras? Si la Biblia dice que ustedes no pueden hablar en la congregación, no pueden enseñarle a los varones, no existe el rol de pastor en la iglesia. O sea, esto está a la boca y acá en los labios y en el pensamiento de muchísima de nuestra gente de las iglesias. Sobre todo en las iglesias evangélicas, por supuesto, en América Latina y el Caribe. Entonces, o sea, que es algo súper, porque parecería que ya es una discusión que debería estar zanjada, pero no, por supuesto que no, y por eso con Cris va a traer ese tema. Cris Conti, Cristina Conti, Cris, como le decimos nosotras, es licenciada en teología, especialista en Nuevo Testamento y griego koiné, profesora en seminarios teológicos, conferencista, como ella dice a esta altura de la vida, como es Cris, estoy de conferencista en todo el mundo. Ella es uruguaya, habitualmente reside en Buenos Aires, pero ahora, como ella misma dijo, está en Uruguay. Es miembro de la red de PALI, la red de teólogas, pastoras, lideresas y activistas cristianas. Y una frase que yo tomé, Cris, vos me corregirás, pero que siempre decís en todos lados, que sos una defensora de los derechos de los grupos vulnerables. No sé, yo sé que vos no te gusta que te pongamos mucho currículum, preferís esto, que es lo que vos sentís y seguís, como decís, siguiendo a Jesús. Así que, bueno, con esa presentación y con enorme alegría que estés con nosotras y nosotros, te damos la palabra, Cris. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y muy bueno. Es algo que he estado pensando mucho en este tiempo porque nunca he trabajado tanto como durante esta cuarentena. Es decir, a uno lo llaman de todos lados y nos comunicamos por Zoom y estamos de diferentes partes del mundo, todos comunicados a través de las redes. Imagínense si nos hubiera agarrado esto cuando no había redes sociales, cuando no había internet, no sé qué habríamos hecho realmente. No sé qué habríamos hecho, habría sido realmente espantoso y sin embargo, bueno, aquí estamos, trabajando, haciendo cosas, comunicándonos y siguiendo adelante por lo menos. Así que agradezcamos a Dios porque la pandemia cayó en momentos en que la tecnología nos ayuda. Y pasemos al tema este de las mujeres en los ministerios de la iglesia. Hay básicamente dos posiciones clásicas que se oponen, que una es la de la Iglesia Católica, que dice que las mujeres no podemos ser ni sacerdotes, ni ministras, ni nada, ni siquiera diaconisas aparentemente, hasta donde tengo entendido,
porque Jesús eligió 12 apóstoles varones. Vaya, es bastante típico del Vaticano que asume que la gente que escucha sus argumentos es medio tonta, porque los 12 apóstoles varones eran los representantes del nuevo Israel, y tal como el antiguo Israel se fundaba sobre 12 patriarcas, varones obviamente, el nuevo Israel se tiene que basar sobre 12 apóstoles varones. No podían ser mujeres, en aquella época ni siquiera eran escuchadas, así que tampoco habría servido por ese lado. Y bueno, los del Vaticano se piensan que nosotros no sabemos nada y no podemos contestar eso, pero es la cosa más fácil de contestar. Por otro lado, si tuviéramos que ser iguales a tuvieran que ser los sacerdotes católicos iguales a los 12 apóstoles, también tendrían que ser judíos, y sin embargo, aparte del cardenal Lustiger, creo que no conozco ningún otro jerarca del Vaticano que sea de origen judío, así que tampoco se vengan con eso. Y el colmo es cuando usan ese argumento las iglesias evangélicas conservadoras para hablar sobre los 12 apóstoles y todo lo demás, gente que está fuera de la sucesión apostólica, porque las únicas iglesias que están dentro de la sucesión apostólica son la católica, la ortodoxa griega, la latina y de todos los demás lugares de Oriente, y la anglicana. Pero las iglesias protestantes en general estamos fuera de la sucesión apostólica, así de que, ¿qué me están hablando? De que porque Jesús eligió 12 apóstoles varones, no puede haber pastoras mujeres, es un argumento totalmente absurdo por todos lados, que lo miren. Y el otro argumento, ya da para trabajarlo más, el otro argumento que usan los evangélicos conservadores, es que en la Biblia no aparecen mujeres pastoras y que la Biblia prohíbe que la mujer enseñe y que hable y que tenga autoridad sobre los varones y ese tipo de cuestiones. Y eso lo sacan principalmente de estos dos textos que vamos a ver hoy, que, oh casualidad, no son textos auténticos, son interpolaciones, y ya se los adelanto ahora y vamos a comprobar cómo es que son y por qué podemos decir y saber que son interpolaciones. Del siglo III. Recordemos que los manuscritos más antiguos que tenemos son solo trocitos de papiro del siglo II, y luego del siglo III sí tenemos Nuevos Testamentos casi enteros, o por lo menos escritos paulinos casi enteros, pero ya directamente del siglo III, y que el canon se terminó de armar como tal a fines del siglo IV recién. Así que no es raro que en todos los manuscritos aparezcan estos dos textos como parte de los escritos originarios, y sin embargo no lo son. El primero que tenemos es el de Primera de Corintios, que seguramente fue el que primero se interpoló, porque por una cuestión de principio de crítica de la redacción podemos saber que el texto más sencillo es anterior al texto que agrega muchos datos. Cuando hay dos textos que son paralelos, pero uno de ellos agrega datos y está bien armado, a nadie se le ocurre quitar eso y desarmar un texto que está bien armado. Lo usual es que se tome ese texto anterior, más simple y con menos elementos, y se lo amplíe, se lo explique, se lo arme, y ese sea el texto secundario. El texto primario siempre es el más corto y el más simple. Así que el primero que se interpoló seguramente fue el de 1 Corintios 14, 34, 35, porque cumple con esas, es muy parecido al otro, y ahí cumple con esa regla de crítica de la redacción, de que es más simple que el de 1 de Timoteo 2, 9 al 15, parte del 2, 9 al 15. Y vamos a ver esos dos textos especialmente,
con toda la parafernalia del exégesis para averiguar a ver qué pasó, cómo podemos saber si esos son interpolaciones, si es originario, si, con qué tipo de mano fueron interpolados y todo esto. Para el de 1 Corintios 14, 34, 35, la cosa es bastante más simple, porque está universalmente aceptado desde el siglo XVIII de que eso es una interpolación. No es novedad que sea una interpolación, porque principalmente la razón es que aparece en dos lugares diferentes en los manuscritos. Aparece o después del versículo 33, como lo tenemos en nuestras Biblias, o al final del versículo 40, al final del capítulo, al final de todo, como un párrafo aparte. Y siempre, siempre aparece en todos los manuscritos como un párrafo aparte, o con signos de crítica textual, o con cosas que llaman la atención de que eso no pertenece y que hay ahí algo medio extraño. Y podemos saber entonces que aún antiguamente, aún en el siglo III, por ejemplo, de que hay manuscritos de esa época, y en el siglo IV, y V y VI, ya se sabía que este texto era una interpolación, porque estaba ahí como marcado que no pertenecía al texto. Incluso hay un códice, el Códice Fuldensis, en que aparece en el lugar donde lo tenemos nosotros, pero luego, al final del capítulo, aparece todo el texto sin eso, todo el capítulo 14 sin esa parte, porque es como diciendo, cuidado, porque hay que leerlo así realmente, porque esto otro es un añadido. Así que ya estoy hablando de eso del siglo V, así que ya se sabía en épocas bastante remotas que ahí había un texto encerrado, ¿no? Como gato encerrado. Y hay varias formas de saber cómo identificar una interpolación, cómo se puede saber que algo es, un texto está interpolado dentro de otro. Y son básicamente 4 pasos. Uno, ver si hay rupturas, si hay suturas, rupturas, quiebres, cosas que como que no coinciden. Por ejemplo, un paso del plural al singular y de pronto otra vez del singular al plural, como ocurre en el de Primera de Timoteo, o en este caso un cambio total de tono, de forma de hablar y de paso del singular al plural, así de pronto, sin avisar nada, y cambio total de tema, porque se estaba hablando de los dones del Espíritu y especialmente de la profecía, y luego de pronto salta estos 2 versículos que hablan del lugar de la mujer en la congregación y de cómo debe comportarse y del silencio y de todo ese tipo de cosas. Así que ahí hay un quiebre muy patente que, aparte de eso, ya digo, aparece con indicaciones en casi todos los manuscritos en que aparece este texto. Eso es el tema de rupturas, pasa de segunda persona, está hablando ustedes, procuren los mejores dones como el de la profecía, en segunda del plural, y pasa a hablar de tercera del plural, las mujeres. Entonces hay un quiebre de segunda persona a tercera persona. Y el tema, que por supuesto no tiene nada que ver con lo anterior, y luego se vuelve al tema anterior, y eso nos lleva al tema de la fluidez del texto. Ese es uno de los primeros pasos, lo de las rupturas o suturas, es como para advertir que algo raro hay. Y entonces uno pasa a hacer directamente el análisis de a ver si es una interpolación o no. Hay que leer el texto sin los versículos cuestionables. Y si uno lee todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, va a ver que está hablando de los dones del Espíritu, de hablar en lenguas, pero que mucho mejor en la profecía, procuren los dones como el de la profecía, porque es de los dones mejores, y
ahí sigue hablando de eso, aparece este texto, y luego sigue otra vez con el tema de la profecía. Así que, vaya, aquí hay algo, la fluidez no corresponde, hay algo que está interpolado indudablemente. La fluidez sin ese texto es perfecta. Todo el pasaje que en realidad empieza en 1 Corintios 14:1 y termina en el 38, el 39 y 40 son como un apéndice. Pero todo ese pasaje que habla sobre los dones y la profecía está muy bien armado, está perfecto, es fluido, totalmente fluido, si le quitamos esos dos versículos. Luego hay que analizar el vocabulario y ver qué es lo que pasa, cómo se usa el vocabulario. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. El que interpoló esto trató de imitar a Pablo, es decir, usa términos que Pablo usa, pero los usa de una manera diferente. Por ejemplo, los verbos están todos en sentido absoluto. Callar, sujetarse, pero sin más nada, no sujetarse a, no, callar, donde, tampoco. Pablo siempre usa los verbos en sentido relativo a algo, y siempre tienen un objeto directo o indirecto. En cambio acá está el verbo solito, usados en sentido absoluto, algo que Pablo no hace. Después también hay... Pablo usa mujer en singular en esta carta. Habrán visto el capítulo 11 cuando habla del velo de las mujeres y que las mujeres pueden profetizar o dirigir la oración con velo, es decir, hablaban, profetizaban en voz alta y profetizar es la forma más elevada que pueda existir de proclamar el evangelio y de predicar. Es decir, las mujeres tenían un papel importante en las iglesias de Pablo y estaban perfectamente autorizadas por el propio apóstol a hablar en sus iglesias, a profetizar, que era el don más importante de todos, y a seguir adelante incluso a dirigir la oración, es decir, estaban de hecho predicando, de hecho daban parte del sermón en forma de profecía, mucho más elevado aún que un sermón. Así que esta es otra cosa en que notamos que Pablo habla de la mujer en singular y esto habla de las mujeres en plural. Vuestras mujeres callen en la congregación. Y después pasamos al tema de la estructura. Esto es en general, cuando se trata de investigar una interpolación, con las rupturas, con la fluidez del texto y con el estudio del vocabulario, se acaba el problema y se decide si sí o si no. En Nicedet, gracias a Dios, aprendimos otra arma que nos viene muy bien para averiguar si hay interpolaciones o no, que es la estructura manifiesta de un texto. Eso es algo que se estudia en Nicedet, se estudiaba en Nicedet en las clases de semiótica, aprendíamos a hacer estructuras del texto y de hecho era uno de los aportes fuertes de Nicedet a la teología latinoamericana, era ese trabajo con estructuras, incluso a veces estructuras de un libro entero, como en el caso de un estudiante que hizo su tesis doctoral, fue la estructura del libro de Jeremías. Y el centro de esa estructura era Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas. Ese era el centro de todo el libro de Jeremías, impresionante, realmente. Y se puede hacer porque, inspirada por esa defensa de tesis doctoral de este muchacho que lo hizo sobre Jeremías, yo dije, si pruebo a hacerlo sobre algún libro más corto, griego, por supuesto, porque yo el hebreo no lo manejo muy bien, no lo manejo, de hecho. Pero el griego sí, entonces dije, voy a tratar sobre Santiago, que me encanta, es la epístola de Santiago, y logré encontrar una estructura concéntrica dentro de toda la epístola de Santiago, y el centro es el de no hacer acepción de personas,
el pasaje que dice que entra un rico en la iglesia y le dicen siéntate aquí a mi lado, y al pobre le dicen siéntate allá bajo mi escabel. Ese es el centro justo de toda la epístola de Santiago, que da los centros semióticos de cualquier obra, dan el corazón de la obra, dan el mensaje más importante que quiere transmitir el autor de esa obra, y el autor de Santiago justamente quiere transmitir que Dios no hace acepción de personas y que nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Así que es muy útil esa herramienta, trabajosa de usar. A mí me llevó un par de meses hacerlo, pero no se puede, no es imposible, manejando el idioma, por supuesto, se puede encontrar los paralelismos y poder encontrar cuál era el centro estructural de todo el libro, y de toda una carta en ese caso, porque los pueblos semíticos no tienen ese pensamiento lineal que tienen los griegos y que nosotros hemos heredado de los griegos, de poner todos los argumentos y luego la conclusión al final. No, los pueblos semitas, como judíos, árabes y todos ellos, ponen la conclusión en el medio, es decir, dan argumentos, llegan a una conclusión y luego desarrollan esos argumentos en forma inversa, o sea, de A a prima, pero dentro de ella está B y B prima, o C y C prima, y se desarrollan los mismos argumentos en forma inversa a la luz de esa conclusión que está en el medio. Es una forma muy típicamente semítica. La Biblia está llena de estructuras concéntricas, ya digo, incluso libros enteros están hechos en forma de estructura concéntrica. Así que nos sirve montones para poder saber cuál es el mensaje principal de un texto, cuál es el mensaje principal de un libro entero de la Biblia. Es sumamente útil para encontrar el sentido sincrónico en cómo está escrita una obra para hacer sentido, y cómo la entendían y la leían los primeros lectores de esa época, que para ellos era normal. Nosotros tenemos que hacer todo un trabajo para cambiarla a nuestra época y nuestra mentalidad greco-romana, pero de todas formas está ahí, y sabiéndolo averiguar es un tema muy útil. Y nos sirve mucho para averiguar cuándo hay una interpolación, porque si algo no entra en esa estructura concéntrica, chao, es interpolado, obviamente es una interpolación, porque si no fuera interpolación tendría un paralelo de ese centro, arriba y abajo de ese centro habría un paralelo en ese texto, que si no fuera una interpolación, pero si no tiene paralelismo con la parte de abajo de la estructura, es que no hay, no es parte del texto originario, sino que fue interpolado. Es decir, cuando encontramos que no entra dentro del texto, se acabó la discusión, eso es una interpolación. En este caso no entra. El centro de la estructura es, Pablo apela a su autoridad en versículos 36 y 38, ese es el centro de las estructuras. Reconozcan que lo que os digo es mandato del Señor, es decir, apela a su autoridad como apóstol, ese es el centro de la estructura. Y es una estructura que está hablando de dones del Espíritu y especialmente de la profecía durante todo el pasaje. Esos dos versículos no entran dentro de esa estructura, así que son una interpolación, aparte de todo lo que ya vimos con la fluidez y con el vocabulario. Es muy importante eso que había dicho un poco antes, de que en prácticamente todos los manuscritos este texto está marcado, no el de primera de Timoteo, bien digo, ese no está marcado porque no es tan fácil de ver, pero obviamente quienes copiaron textos en los siglos 3, 4 y 5, sabían que tenían algunos otros manuscritos que actualmente ya no tenemos, donde ese texto no aparecía, entonces lo marcaban o bien como un párrafo aparte, con
a pesar de que siempre estaban aprovechando hasta el máximo el papel o el lugar donde escribían, como párrafo aparte, si no tenían lugar para marcarlo como párrafo aparte, le ponían una marquita como de crítica textual, parecida a las nuestras de ahora, pero más primitiva, pero que era una marca de crítica textual realmente. Así aparece en el manuscrito B larga, que es el manuscrito completo más especial que tenemos, donde aparece con una marca que ese copista del manuscrito original B lo utiliza un montón de veces cada vez que hay problema de crítica textual. Se han analizado todas las veces en que usa ese signo, siempre hay algún problema de crítica textual, y acá lo usa 2 veces, al principio y al final de estos 2 versículos. En otros manuscritos aparece con una marca como de tengan cuidado acá, y también es marcas de crítica textual de ese tipo, de ese copista que copiaba esa familia de manuscritos. En otros, como decía del Códice Fuldensis, aparece abajo de donde termina el versículo 40, todo el capítulo sin esos 2 versículos, copiado en letra más chica. Pues obviamente que eso fue ordenado por el obispo de Víctor de Capua, que fue el que mandó a hacer el Códice Fuldensis, para que quedara asentado de que eso era un agregado, y que en realidad el texto había que leerlo como esa anotación al final y no como aparecía en el texto principal, en el cuerpo del texto principal, con esas marcas de crítica textual y separado como un pequeño párrafo aparte, sino que había que ir al fondo y leer todo el capítulo 14 sin esos 2 versículos, porque eso era lo correcto, ¿no? Víctor de Capua era un gran erudito de su época, siglo V, realmente no se le pasaba una a esa persona, un gran obispo y gran teólogo. Así que si hizo ese tipo de cosas en la copia que él mandó a hacer, por algo hay que tomarlo muy en cuenta. Y así aparece en casi todos los manuscritos, aparece marcado de una forma u otra, para que uno se dé cuenta que ahí hay algo extraño, porque era muy obvio que ahí había, y por eso algunos los ponían en otro lugar, y ahí es como empezamos a darnos cuenta de que era un añadido. Hasta ahí con el de 1 Corintios 14, 34, 35. No sé si tienen alguna pregunta ahora o prefieren esperar al final y vemos todo junto. Me parece bien si lo dejamos para el final, Cris. ¿Qué te parece? Sí. No hay problema. Vamos pensando las preguntas. Ahí va. O sea, anótenselas en el último caso. Las podemos ir dejando en el chat, si les parece, cualquier cosa. Ahí está. Así las tienen todas por ahí. El otro texto es 1 de Timoteo 2, 9 al 15. ¿Alguien quiere leerlo ese? Porque es realmente muy sintomático de un montón de cosas. Si alguien tiene ahí una Biblia, si quiere leerlo, así lo tenemos todo. No son muchos versículos, y van a notar ya en el propio texto que hay saltos, hay suturas, hay rupturas, hay cosas extrañas. Yo no lo leo de acá porque necesito una lupa para leerlo, ¿viste? Porque las letritas de la Biblia ya me superan a esta altura. ¿Querés repetir el texto? 2:9 al 15, 1 de Timoteo 2:9 al 15. Porque seguramente alguien lo tendrá por ahí en las Biblias virtuales. Ah, también. Sí. ¿Lo tiene alguien? Si quieren lo leo, tengo la versión de Jerusalén. Ah, Perfecto. Buenísimo. Ahí creo que respeta el cambio que hay en el versículo 15. Ok. Asimismo, que las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia,
no con trenzas, ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar, y el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión. Con todo se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Muy bien. Ahí, digamos, no respetó el quiebre que hay en el versículo 15, que fue lo que me llevó a sospechar algo acá. Tenemos un cambio del plural al singular, está hablando de las mujeres que se adornen no con oro, ni peinados costosos, ni vestir, ni ropa costosa. Era una cuestión de respetar y no agraviar tal vez con ostentación a los miembros pobres de la iglesia. Era un consejo normal, aceptable. Por otro lado, muy común en la literatura antigua eran esos requisitos sobre el adorno y el vestido y cómo se debían presentar las mujeres decentes. Eso lo vamos a encontrar en cantidad de lugares. Así que, digamos, esto está dentro de lo que era parte de la cultura. Estamos hablando ya para Primera de Timoteo, principios del siglo II, alrededor del 120 más o menos. Sabemos que es de esa época por el tipo de iglesia que describe, donde hay ya jerarquías formadas, diáconos, presbíteros, obispos, y hay una jerarquía que empieza a verticalizarse, digamos, no es la organización eclesiástica de la época de Pablo, donde eran iglesias carismáticas y cada uno actuaba según los dones que Dios le había dado, entonces la cosa era muy horizontal, sencillamente había el pastor o misionero que había creado o fundado esa iglesia, iba a tener un poco de autoridad sobre los demás, pero los demás estaban en un lugar bastante igualitario. Acá no, ya en el siglo II, que principios del siglo II, que estas cartas pastorales son de alrededor del 120, ya vemos una iglesia mucho más verticalista, con cargos, con jerarquías, cosa que no sucedía antes. Por eso la podemos fechar más o menos en esa época. Y habla como muy normal era en esa época, del adorno, el vestido y cómo se debían presentar las mujeres en público, cosa que también en parte lo tenemos en 1 Corintios 11, escrito por Pablo mismo en el año 54, 56, por ahí, hace más de 50 años antes ya se hablaba de esos temas. Pero acá, digamos, como que se habla más del tema, siendo más específico en directivas para mantener modestia, que es la clave, es la palabra clave que luego nos va a unir con el versículo 15, donde vuelve a hablar otra vez de modestia. Que esa es la clave para las mujeres cristianas, el vestirse y arreglarse con modestia, no mal, sino agradables a lo que pudieran ellas aportar con su dinero o la falta de dinero que tuvieran, pero nunca ostentando, siempre con modestia. Hasta ahí todo muy bien, pero en los dos primeros versículos, el 9 y el 10, habla de eso, del adorno de la mujer, y la insta a adornarse principalmente con buenas obras, con modestia, buen juicio y todo eso. Y luego pasa en el versículo 11 de pronto, pero así de golpe, como si fuera una especie de relámpago de dónde salió esto,
a decir que no permito que, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y hay un quiebre ahí muy claro, no se sigue con el tipo de consejo respetuoso que había en los 2 primeros versículos, sino que es una cosa muy autoritaria y muy dura. Se pasa del plural al singular, así de golpe, sin decir agua va, y se sigue en el singular. Luego en el 15b, en la segunda parte del versículo 15, se pasa del singular al plural, y eso lamentablemente la Biblia de Jerusalén tampoco lo respeta, porque tratan de armonizar el texto sin darse cuenta que así lo destrozan, y no se puede hacer una exégesis decente de un texto que está tratando de armonizarlo lo que no es armonizable. Por eso es que la exégesis hay que hacerla siempre en el idioma original y buscando los textos lo más críticos posible, cuestión de tener lo mejor de lo mejor del texto en griego en este caso. En el texto en griego nos vamos a encontrar que sigue hablando en singular, la mujer se salvará engendrando hijos, y luego pasa de golpe al plural en la segunda parte del mismo versículo 15. Si permanecen, plural, con modestia y buen juicio. ¿Para quiénes permanecen si hablaba de la mujer en singular? Eso nos tiene que remitir a 2 posibilidades. O los hijos de que se implicaban en lo de engendrar hijos, pero no sería muy lógico, porque ¿qué responsabilidad puede tener la mujer en lo que hagan sus hijos? Sus hijos son personas independientes que cada uno carga su propio pecado. Así que no puede ser eso. El único plural que hay en todo ese pasaje es el de los 2 primeros versículos, en que habla de las mujeres que se adornen con modestia. Y la palabra modestia vuelve a surgir en la segunda parte del versículo 15, o sea, es parte de ese mismo texto que venía hablando en plural. Así que uno puede sospechar ahí hay algo también. Puede haber un pequeño pasaje encerrado entre 2 partes que hablaban simplemente del adorno de la mujer. Así que vamos otra vez a las formas de averiguar cómo podemos saber si algo está interpolado o no está interpolado. Y ahí nos vamos a encontrar con que tenemos esa ruptura del singular al plural, del plural al singular, y en que empieza a hablar en otro tono, con una autoridad muy dura, cosa que no pasaba en los 2 primeros versículos, así que ahí hay algo que no funciona, que no corresponde y que tiene que ser algo interpolado o alguna cosa muy sospechosa. Entonces vamos a aplicar las otras reglas que se usan para las interpolaciones. Una es la fluidez del texto. Si leemos toda esa parte sobre el adorno de las mujeres, si terminamos con la segunda parte del versículo 15, vamos a ver que armonizan perfectamente. Dice, como mujeres que profesan devoción a Dios, si permanecen con modestia y buen juicio, otra vez la unión de la palabra modestia, que es una palabra clave en ese texto, nos indica que ahí el texto, la fluidez es perfecta, que no hay ningún problema. Luego vamos al tema del vocabulario, y nos vamos a encontrar otra vez con este tema de palabras que se sacan aparentemente, muchas de ellas, de la interpolación de 1 Corintios 14, 34, 35, se amplía con argumentos escriturísticos que apelan a Génesis 2 y 3, el relato de la caída, pero ponen la culpa estrictamente sobre Eva, cosa totalmente contraria a lo que hacía Pablo en Romanos 5, que ponía la responsabilidad sobre Adán, hablaba de los 2 Adanes,
el Adán primero y Cristo como el nuevo Adán. Y estaba poniendo toda la carga de la culpa sobre el primer Adán, no sobre Eva. Ni se le ocurrió aparentemente hablar sobre eso a Pablo. Y estos, tratando de hablar el nombre de Pablo, ponen cosas que realmente no corresponden, así que tenemos que ver qué es lo que pasó ahí. Hay 10 palabras además que no están en todo el resto de esa epístola. En toda primera de Timoteo no aparecen 10 de las palabras que aparecen en un texto cortito que ocupa 4 versículos, es decir, ahí es demasiado sospechoso, no es el lenguaje que usa el autor de Primera de Timoteo, que es obviamente alguien de escuela paulina que escribe, no sé si eso lo tenían claro, porque algunos deben estar pensando, ¿qué pasó acá? Pablo había muerto durante la persecución de Nerón en el 67 y esto se escribió en el 120, es escuela paulina. Es muy común en la antigüedad que se escribiera en nombre del maestro, el iniciador o el iniciador de una escuela de pensamiento, en este caso el paulinismo, y que sus discípulos, aún de segunda generación como estos, o de tercera generación tal vez, escribieran el nombre del maestro como una forma de darle honor al maestro, de reconocerse como seguidores de esa escuela y de tratar de imaginar a ver qué habría dicho el maestro si viviera en esa época. Entonces hablaban en nombre del maestro, eso se llama pseudoepigrafía, y era normal en la antigüedad, no era plagio, no era nada, no era hacerse pasar por otro ni nada, era escuela paulina. Entonces se escribían en nombre de Pablo. Así que no escandalizarse con eso, porque era normal en la antigüedad el escribir en nombre de los maestros, para darles honor, para imaginar a ver qué habría dicho el maestro ante esta situación y para reconocerse como miembros de esa escuela que derivaba de Pablo en este caso, o de Gamaliel o de Gilel, que siempre escribían en nombre del maestro. Hay un texto del Talmud muy significativo que dice el maestro, ¿cómo era? Dice el maestro Gamaliel, dice el maestro Gilel por boca de su discípulo Gamaliel. Gilel ya había muerto mucho antes de eso, pero Gamaliel, discípulo de Gilel, que fuera de segunda generación, estaba en esa misma escuela de pensamiento, podía hablar en nombre de su maestro porque ya había muerto hace mucho. Eso es pseudoepigrafía y es muy normal. Las cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, son pseudoepigráficas. Están escribiendo el nombre de Pablo. Pablo hacía muchos años que había muerto. Seguimos en esto entonces. Este autor de primera de Timoteo no usa 10 de las palabras que aparecen en un texto corto, es decir, prácticamente casi todos los términos importantes que aparecen en esta parte no son vocabulario propio del autor de Primera de Timoteo, es decir, ahí la cuestión del vocabulario es muy significativa. Usa mujer en singular, cosa que este autor no usa mujer en plural, y luego vamos a averiguar con la estructura, y vamos a encontrarnos que el centro de la estructura es como conviene a mujeres que profesan devoción a Dios. Ese es el centro de la estructura. Y tenemos en A y A' lo de modestia. Las mujeres se adornen con modestia, y luego en el versículo 15b también sí permanecen con modestia. Es decir, ahí lo que hay entre medio es obviamente un agregado, una interpolación que seguramente es de la misma mano que el que mandó interpolar, no del pobre escriba que hacía lo que le indicaban, sino del obispo, gran jerarca de la iglesia, que quería acabar con los ministerios de las mujeres, sí
principios del siglo III mandó interpolar el de 1 Corintios 14, 34-35, y luego este mucho más ampliado, con argumentos traídos de los pelos, pero argumentos al fin, que tratan de fundamentar por qué la mujer no puede ni siquiera enseñar, porque la otra no hablaba de enseñar, hablaba de hablar y de tener autoridad, el de 1 Corintios. Pero este habla ya mucho más específicamente, no le permite tener autoridad sobre el hombre directamente, y no puede enseñar así en general. Como de costumbre, los verbos usados en sentido absoluto y no en sentido relativo. Los que citan este texto, lo he oído muchas veces en gente evangélica conservadora, que dice, sí, la mujer no puede enseñar, no puede ser pastora y tampoco puede enseñar en la iglesia ni en la escuela dominical, excepto en la escuela dominical de niños. A niños sí puede enseñar, o a otras mujeres, ¿no? Según este texto no podría. Según este texto no puede enseñar nunca, de ninguna manera. O sea, no está contemplada ninguna excepción, porque el verbo está usado en sentido absoluto, el verbo más técnico. Está usado en sentido totalmente absoluto, no puede enseñar directamente. Y así que tenemos que ver dónde, la fecha en que fueron interpolados estos dos textos, una en 1 Corintios y el otro en 1 Timoteo, y vamos a descubrir ahí que el primero que los usa fue Tertuliano, y luego Orígenes, aproximadamente alrededor del 220-230, por ahí, siglo III ya, cuando un poco antes de eso Tertuliano había hablado en contra de los ministerios de las mujeres y no había citado estos textos. Luego, después los cita en el siglo III, había hablado al final del siglo II ya en contra de los ministerios de las mujeres, y no cita estos textos. Luego vuelve a escribir en contra de los ministerios de las mujeres, y sí cita estos textos. Es decir, cuando escribió el primer escrito no los conocía, cuando escribió el segundo escrito sí los conocía y los usó porque le venían como anillo al dedo. Es decir, le venían requete bien para poder fundamentar bíblicamente lo que estaba escribiendo en contra de las mujeres. Y el otro que los usa es Orígenes, en alrededor del 230, y son los dos primeros que usan estos textos. Anteriormente se había escrito sobre los ministerios, incluso algunos tratando de limitar el ministerio de las mujeres, pero no usan estos textos, lo que significa que en esa época aún no existían, aún no los habían interpolado. Por eso no los usaron, porque les habría venido muy bien si los hubieran conocido. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, en unos años antes, fines del siglo II, está hablando de orden para varones y mujeres, que ambos tienen que mantenerse callados, que ambos tienen que respetar y no hablar todo el tiempo en el culto de la iglesia. Es decir, una cosa muy igualitaria, no habla directamente en contra de las mujeres, sino ordena, prescribe orden para ambos sexos, tanto para varones como para mujeres. Es decir, Clemente de Alejandría seguramente no los conocía, porque era el siglo II y todavía no habían sido interpolados. Así que podemos saber por estas citas que sí los usan, Tertuliano y Orígenes, que fueron interpolados a principios del siglo III. Una época muy, que estaban ocurriendo muchas cosas, muchos movimientos fuertes en la iglesia. Por ejemplo, la controversia montanista, que es justamente de principios del siglo III. Los montanistas eran una iglesia, un movimiento cristiano carismático, dirigido por Montano y dos profetisas mujeres, Priscila y Maximila. Esas dos profetisas mujeres dirigían el culto, posiblemente hasta bautizaran, es decir, tenían un papel protagónico junto con Montano, que había sido el fundador, dentro del montanismo. Y contra el montanismo hablan muchísimo
muchos autores de esa época, y se piensa que probablemente estos textos fueron interpolados durante la controversia montanista, como para acallar a los montanistas y de paso y limitar el ministerio de todas las mujeres en las demás alas de la iglesia, que podemos saber que existían porque se han encontrado tumbas en las catacumbas de mujeres presbíteras que decía directamente en la lápida, Leta, presbítera, mujer que nació, vivió en tal época hasta los 40 años, ponele, y todo así, es decir, se han encontrado datos arqueológicos que confirman que había mujeres presbíteras y obispas incluso. Obispas. Se encontró una tumba cuyo nombre está borrado, pero no se borró, que era fem episcopo, es decir, obispa mujer, obispo mujer, que una obispa mujer por ahí, por el norte de Nápoles, que había sido una mujer que había sido obispa en el siglo probablemente V. A pesar de que ya estos textos estaban circulando en algunas partes de la iglesia, notablemente casi todo lo que se ha encontrado ha sido en el sur de Italia, las mujeres todavía tenían papeles protagónicos en la iglesia, llegando a ser tanto presbíteras, es decir, pastoras, como obispas, es decir, pastoras de pastores. En aquella época no había tanta verticalidad, sino que era una cosa más de servicio que de enseñorearse sobre los demás. Así que tenemos ahí datos arqueológicos que comprueban que aún después de todo estos textos interpolados y todo lo demás, en algunas partes de las iglesias cristianas, notablemente en el sur de Sicilia y en Nápoles, en toda esa parte del sur de Italia, aún en esa época y siglos después, hasta el siglo V por lo menos, había mujeres que eran pastoras o incluso obispas. Y tenemos que ver que todos los textos prescriptivos, eso es parte de la hermenéutica de la sospecha. Cuando encontramos un texto que prescribe algo, es decir, hay que hacer esto o no permito que la mujer enseñe, sino que esté en silencio o algo así, es que las mujeres estaban enseñando y que no estaban en silencio. Porque si se trata de prescribir algo, es que eso estaba ocurriendo. O sea, los textos prescriptivos tratan de construir una realidad que no estaba ocurriendo en ese momento y por eso son prescriptivos. Por eso tratan de cambiar esa realidad que no les gusta. Y todo texto prescriptivo siempre tiene un trasfondo de algo que estaba ocurriendo en ese momento y por eso tratan de prohibirlo. Es parte de la hermenéutica de la sospecha que usanla para todo, no solamente para la Biblia, sino para la televisión y los diarios sobre todo. Es muy necesario usar actualmente en esta época de la posverdad, usar la hermenéutica de la sospecha para analizar todo. Y con eso los dejo porque creo que de esto se trataba, un ejercicio de sospecha también, que nos resulta muy útil para la Biblia, pero nos resulta muy útil para leer la prensa de todos los días o para ver los noticieros de la televisión. Bueno, quedo en espera de las preguntas. Muchas gracias, Cris. Por favor. Vamos a recordarles, como dijimos al principio, que podemos ir poniendo preguntas en el chat, porque por ahí es más fácil, tal vez para explayarse un poquito, o no sé, Gabriela, o querés que podamos hacer algunas preguntas también por acá. Sí, pero sí. alguien me las va a tener que leer porque yo realmente sí. No, por eso, sí, si están en el chat, la técnica no te preocupes. no sé cómo ver las preguntas en el chat, así que alguien que me las lea y yo las respondo. No te preocupes, Cris, en cuanto aparezcan, te las leemos. Yo tengo una primer preguntita, Cris Conti.
Dime. Si hubiera algún traductor de la Biblia, se la haría a esa persona. ¿No sería más leal si los traductores de la Biblia, estas interpolaciones que ya son conocidas por los biblistas, imagino que los traductores también son biblistas, o por lo menos saben mucho de Biblia, ¿verdad? En general sí, No, pero no a veces... siempre. Ah, ok, bien, eso no sabía, ¿ves? ¿No sería más leal y no nos ayudaría más a las comunidades cristianas que estos textos interpolados estén en el aparato crítico de la Biblia, debajo de la rayita donde nos ponen las explicaciones o nos dicen cómo tenemos que interpretarla, que aparezca esto, aparece en algunos manuscritos, pero en la mayoría no? ¿Por qué hoy se sigue traduciendo y se sigue dejando así tal cual sabiendo que son interpolaciones? Bueno, te lo explico por dos lados. En general, nuestras Biblias traducidas, o sea, nuestras versiones en español, no traen nada que se parezca a un aparato crítico, ni siquiera unas notas al pie, en general no las traen. Yo la que usaba en mis clases, porque querían en los institutos donde enseñaba en general, usaban Reina Valera, entonces usaba la Reina Valera 95, que sí trae notas al pie, poquitas, pero trae. La Reina Valera 95 fue la peor vendida de todas las Reina Valera que se han publicado por sociedades bíblicas. No la compró casi nadie. ¿Por qué? Porque justamente esas explicaciones en una forma de aparato crítico sencillito, pero crítico al fin, molestaban profundamente a los conservadores. Entonces no la compraban. La Reina Valera 95 la compramos los que nos gusta justamente profundizar en la Biblia, pero nadie más la compró. Debe haber quedado cientos de ejemplares de clavo por ahí, porque no se vendió casi nada. En cambio sí se venden todas las demás. Por otro lado, ¿qué van a advertir algo que favorezca a las mujeres cuando se trata en ese tipo de iglesias donde se están, digamos, los equipos de traducción generalmente son ecuménicos, es decir, están formados por gente de diferentes denominaciones cristianas todas. Pero los miembros de las denominaciones fundamentalistas son muy fuertes. Y están en esos equipos de traducción, lamentablemente. Y ellos presionan a las editoriales para que determinadas cosas se traduzcan como ellos quieren. No solamente que no se indique cuando hay un texto dudoso o interpolado, porque ellos jamás te van a aceptar que hay un texto interpolado, porque la Biblia es inerrante, según ellos. Entonces, ¿cómo van a aceptar un texto interpolado en una Biblia inerrante? Se les caería al piso toda la inerrancia, toda la doctrina de la inerrancia. Entonces, no solamente no indican nada, sino que no indican ni siquiera cosas como el coma juanino, de esos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que todo el mundo sabe que eso es una interpolación que se le hicieron poner al pobre Erasmo porque le falsificaron un manuscrito en el que eso aparecía, y él, como él había dicho que si aparecía un manuscrito donde eso estuviera, él lo incluía en el Textus Receptus, le falsificaron un manuscrito donde ese versículo aparecía, y él lo tuvo que incluir porque ya había dado su palabra, sabiendo perfectamente de que eso era falso y que no correspondía, porque es una interpolación de la época en que ya se creía en la Trinidad, y no en la Biblia naturalmente no aparece la Trinidad porque es una elaboración muy posterior, es una elaboración del siglo III y IV. Así que ni eso siquiera les gusta corregir, que en la Reina Valera 95 sí está corregido eso del coma juanino. Pero mucho menos todavía textos que ellos mismos usan para tratar de impedir los ministerios de las mujeres. ¿Qué van a querer que eso se marque? De ninguna manera. Si ellos incluso, como digo, presionan a las editoriales para que se traduzcan, no solamente no se marquen, sino que se traduzcan los textos con expresiones como homosexuales,
es una expresión de mitad del siglo XIX. No existía la idea de homosexualidad en el siglo I, para nada, y sin embargo traducen en 1 Corintios 6 y 1 Timoteo 1 con palabras como homosexuales en épocas que no existía esa palabra. Eso es directamente el traducir de acuerdo a las doctrinas, lo mismo que hacen los testigos de Jehová. La traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová está lleno de esas pequeñas alteraciones, cuestión de que el texto coincida con las doctrinas de los testigos. Y lo mismo está haciendo esta gente fundamentalista, presionando a las editoriales, como las Sociedades Bíblicas y tantas otras, para que los textos que ellos quieren usar para aplastar a la diversidad sexual se traduzcan como ellos quieren, falsamente, poniendo cosas que no existen. Traduciendo malakos, que significa blando o suave, como afeminado. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Y después todavía te lo discuten. Es absurdo, es la misma expresión que usaba Jesús para decir qué buscaban, hablando de Juan el Bautista, qué buscaban en el desierto, un hombre con vestiduras suaves. No, Juan el Bautista estaba vestido con piel de ovejas y cosas así, no usaba sedas ni nada por el estilo. Entonces se está hablando de palabras que se traducen en otras partes de la Biblia de una forma, y en 1 Corintios 6 o en 1 Timoteo 1 las traducen como a los fundamentalistas les parecen. Y como tienen un público cautivo brutal, porque tan pronto sale una nueva edición de la Biblia, todos quieren comprarla, y las editoriales saben que tienen el público comprador ahí agarrado, les terminan haciendo caso a los fundamentalistas y se terminan alterando las traducciones de la Biblia. Por eso es que hay que usar siempre para afirmar cualquier cosa hay que usar los idiomas bíblicos, no hay otra, porque las traducciones son cualquier cosa. No sé si eso contestó tu pregunta, Gabriela. Sí. Me hubiera gustado que hubiera otra respuesta, pero claro que la respondés muy bien. Pero así es la vida. Mira, tenemos comentarios de Luzmila Quesada que te dice: gracias, Cris, porque nos iluminás con tus aportes. Yo también no sabía cómo salir de este texto en las iglesias y lo trataba salir al paso usando la figura de María que trajo salvación para la humanidad, pero sabía que era sacado de los pelos. Yolanda Rosas nos dice: gracias, Cris, estos textos son utilizados para limitar los ministerios femeninos en las iglesias y nos toca trabajar los textos porque las traducciones no nos hacen ayuda y no se tienen las herramientas que nos aporta, se toman literalmente. Y después tenemos algunas preguntitas. Cecilia Mestizo te agradece por la exposición y te pregunta si podrías compartirnos algunos nombres de autores o autoras y publicaciones de hermenéutica de la sospecha que sean de indispensable lectura. La maestra de todas nosotras es Elizabeth Schuller Fiorenza, que sistematizó muchísimo su hermenéutica de la sospecha en diversos libros, desde En memoria de ella, que fue uno de los primeros en que tocó ese tema, hasta los libros más recientes. Ella siempre trabaja sobre ese tema, porque la hermenéutica feminista es una hermenéutica de la sospecha, necesariamente. Nos han hecho tantas de estas como las que vimos ahora, que si no usamos la sospecha estamos fritas. No podríamos encontrar nada liberador en la Biblia, porque ya sean textos interpolados, ya sean textos mal interpretados, o ya sean traducciones mal hechas, siempre nos van a estar tratando de aplastar. Así que la sospecha es nuestra arma. Como dice Ivone Guevara, dice, las mujeres somos todas devotas de Nuestra Señora de la Sospecha, porque usamos todas usamos la hermenéutica de la sospecha constantemente. También pueden encontrar otras feministas radicales, generalmente de los años 70, como Kate Millett también hablaba de eso, y varias otras de esa época, en que hablaban de la sospecha como método de análisis, ya no de la Biblia necesariamente, en el caso de ellas,
sino de la realidad y de todas las demás cosas, ¿no? Utilizar la sospecha para analizar todo. Bien, Roberto desde Quito, Ecuador, te hace algunas preguntas, Cris. Sí. Primero pregunta si los ministerios de las mujeres tenían alguna característica particular que las diferenciaba de los ministerios de los varones, además del sexo de las personas, obviamente. Después, si nos recomendás estudiar griego antiguo para poder entender los textos bíblicos, y te pregunta si es difícil aprender. Contesto esta. ¿Cómo? La segunda no la escuché. Si Si es recomendás difícil, estudiar griego antiguo para entender los textos bíblicos y si es difícil aprender. Y la tercera, ¿qué Biblia traducida al español para vos es la más fiel al texto original? Son 3 preguntitas. O 4. mira, la que se usa generalmente en los buenos seminarios es la Biblia de Jerusalén, porque está, porque esa gente son eruditos tan buenos y tan versados en lo que hacen que no caerían en la bajeza de traducir una cosa por otra. Es decir, ellos son cuidadosos en lo que hacen y no alteran el texto ni en sueños. Son los eruditos de la École Biblique de Jerusalén, que son la cúspide de los biblistas del mundo. Así que de esa gente es sumamente confiable. Por eso en la mayoría de los seminarios buenos e importantes se usa la Biblia de Jerusalén como texto, como Biblia para texto, pero es una traducción. La única forma real de saber qué es lo que dice la Biblia es usar los idiomas originales, no hay otra. Y los textos críticos, la Stuttgartensia para el hebreo y el NTG para el texto griego, o sea, para el Nuevo Testamento. No hay otra. Y bueno, todos los idiomas son un poco difíciles de entender, sobre todo cuando son lenguas muertas e idiomas muy, muy antiguos como estos, que tienen unas estructuras muy diferentes a las nuestras, que con los siglos los idiomas se van simplificando cada vez más y se van haciendo más simples. Estos idiomas antiguos desde siglo III, IV antes de Cristo, o por ahí también el griego, el hebreo probablemente mucho más, por lo menos 8 o más antes de Cristo, tienen estructuras totalmente diferentes. Por ejemplo, el hebreo es como otro mundo, no tiene nada que ver con nuestros idiomas, la forma de sintaxis, de expresar las cosas es totalmente otra. El griego sí tiene mucho que ver con nuestros idiomas, porque nuestros idiomas son derivados del latín y del griego. Entonces vamos a encontrar la estructura, la sintaxis, todo eso va a ser muy parecido a la nuestra y nos vamos a encontrar en un territorio más familiar, pero tiene las dificultades que tiene cualquier idioma que ya no se habla, que se usa solamente para leer y para traducir, nada más. Se aprende el hebreo o el griego para leer y para traducir. No se va a hablar ni se nada. Digamos, podemos citar cosas en hebreo o en griego, pero solamente como citas o pequeñas palabras y nada más. Y no son idiomas que se hablen, por eso son lenguas muertas, de hecho. Pero es muy útil, es la única forma real de saber qué es lo que dicen. Porque no hay otra. Las traducciones no son confiables. No son confiables. Y cuanto más estamos, digamos, influidos por estas iglesias fundamentalistas, menos confiables se vuelven, porque están alteradas para que les coincidan con sus doctrinas. Entonces no se puede afirmar nada sobre la Biblia a menos que te bases en los textos en el idioma original. Ojo, textos originarios no existe ninguno, porque se perdieron todos, estaban escritos en papiro y es un material sumamente frágil, se desgranó todo durante los siglos y tenemos solo trocitos del siglo II, trocitos del siglo I, alguna cosa, más nada.
Tenemos del siglo I los textos de Qumran, que como estaban en vasijas en un desierto sumamente seco, se conservaron hasta el día de hoy, y ahí tenemos textos, pero son en hebreo en general, o en arameo. Y debe haber algunos textos en griego, no estoy bien segura. Pero eran textos que sí son muy antiguos. Sí se ha descubierto, por ejemplo, que se descubrió un manuscrito de Isaías ahí en Qumran, que es prácticamente idéntico al que tenemos en la Stuttgartensia, que es el texto crítico del Antiguo Testamento que se usa hasta el día de hoy, que está basado en un texto del siglo X. O sea, no tenemos textos hebreos más antiguos que del siglo, por lo menos completos, que sean más antiguos que del siglo X después de Cristo. Y la Biblia hebrea Stuttgartensia está basada en un manuscrito del siglo X, y sin embargo se encontró que ese texto del siglo I, tal vez desde el siglo I antes de Cristo, de Isaías, es prácticamente idéntico a este texto de Isaías del siglo X que tenemos en la Stuttgartense, lo cual da para pensar que los copistas hebreos eran sumamente cuidadosos, totalmente distinto que los copistas griegos, que los que copiaban el Nuevo Testamento hacían cualquier cosa. No solamente hacían cualquier cosa, sino que los mandaban a hacer cualquier cosa. Así que por eso la crítica textual del Nuevo Testamento es un banquete. A mí me encanta, entonces me regodeo en aquellos vericuetos de variantes y agregados, pero el Antiguo Testamento ha sido copiado con mucho cuidado, porque el criterio de los judíos era, ya los consideraban sagrados esos escritos, entonces los copiaban con sumo cuidado, no como en el caso de los cristianos, que hasta el siglo IV eran cartas que circulaban, escritos que circulaban, y luego evangelios que circulaban, y la gente les quitaba, les agregaba, hacía cualquier cosa con eso. Cris, quedó una pregunta de Roberto sin responder. Él te preguntaba si los ministerios de las mujeres tenían alguna característica particular diferente al de los ministerios de los varones. No, en el caso de las que eran pastoras o obispas, calculo que era idéntico al ministerio de los varones, no tenía por qué haber ninguna diferencia. La diferencia estaba en algunas diaconisas que se dedicaban más a servir a mujeres o a familias que a varones, y sobre todo en el de las viudas, que era también un ministerio ordenado. Las viudas quedaban desamparadas, no había pensiones, no había nada en aquella época, así que la mujer perdía a su esposo y quedaba ella y sus hijos, si los tenían, totalmente desamparados, a menos que su familia de origen las recogiera de nuevo, cosa que generalmente no se daba. O se habían mudado de lugar y habían quedado muy lejos. Entonces la iglesia se ocupaba de ellas dándoles un ministerio, el de las viudas, que se dedicaban estrictamente a ayudar a otras mujeres, a aconsejar, a servir, a limpiar, a hacerles de comer y ayudarlas en los partos y todo eso. Eran ministerios dedicados al servicio de otras mujeres, pero ese era el ministerio de las viudas, que era también un ministerio ordenado, como una especie de diaconisa que se dedicaba a un trabajo específico solo con mujeres. Todos los demás se mezclaban de todo, porque por ejemplo tenemos a Febe, que era diaconisa de la iglesia de Cencrea, que viaja con una carta de Pablo a los romanos, por ejemplo, va a viajar a Roma llevando una carta de Pablo. Esa mujer era una mujer con dinero, seguramente porque podía viajar, y no creo que se dedicara a servir las mesas. Esa diaconisa hacía otros tipos de tareas mucho más importantes, digamos, entre comillas, visitando y yendo de iglesia en iglesia, cosa que la mayoría de los diáconos se dedicaban a servir en una iglesia local. Diáconos y diaconisas. Gracias, Cris. Jocabet Solano, ella ya se presentó, es panameña, aborigen. Te dice muchas gracias.
por iluminarnos. Una pregunta. La interpolación se ha dado en varios pasajes de la Biblia. ¿También sucede la extrapolación? Y por otro lado, con relación a las comunidades indígenas, quienes los traductores en su mayoría lo hacen desde el castellano. Me imagino, dicen, no estoy muy segura. Pero cuando leo en Dulegaya, perdón, Jocabet, no sé pronunciarlo, mil disculpas, Dulegayas, en la lengua de mi pueblo, hay algunas diferencias, pero se mantiene casi lo mismo. ¿Cuáles serían tus consejos para indígenas que leemos la Biblia, pero que las traducciones fueron desde el castellano? No siempre. Tengo un amigo, Samuel Almada, que es hebraísta, que él trabaja para sociedades bíblicas como traductor del Antiguo Testamento al COM, al idioma COM del norte de Argentina. Y él trabaja desde el hebreo, no trabaja desde el español. Y todo su equipo de traducción, que son varios que se reúnen cada no sé cuántos meses, se reúnen y traducen trozos del Antiguo Testamento, trabajan directamente del hebreo, o sea, no trabajan desde una traducción en español. Te digo ese caso, ¿no? Que el que yo conozco de primera mano porque es un gran amigo, pero tal vez en otros casos traduzcan desde el español, no estoy segura, en ese no, ahí no sabría Imagino decirte. que tal vez en las primeras páginas de la Biblia también tal vez está esa información, ¿verdad? Si es traducida del español o de los idiomas Claro, originales. en los créditos de las primeras páginas ahí debe decirse, ahí tiene que decir. Y te preguntaba por la extrapolación, Jocabet. Sí, claro, hay un texto que es muy probable que alguien lo extrapoló muy tempranamente del Evangelio de Lucas. Tengo una amiga que está haciendo su tesis sobre ese texto, que es el de Juan 8, de la adúltera, perdonada por Jesús, que ese texto está construido, está expresado, el vocabulario es lucano, no es de Juan. Lo pusieron luego dentro del Evangelio de Juan, tal vez porque fue el último en ser escrito, no sabría decir eso, pero el lenguaje, la forma de expresar, las estructuras, es de Lucas, eso es seguramente que es de Lucas. Alguien lo sacó del Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas nos llegó hasta hoy sin ese texto de la adúltera perdonada. Porque, claro, era muy escandaloso que alguien, que Jesús perdonara a una adúltera que ni siquiera había expresado arrepentimiento, que la traían ahí para que él diera la orden de apedrearla. Y él dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y todos se van porque pecados tenían de más, todos ellos, varones, of course. Era un texto muy escandaloso. Se incorpora en los manuscritos de Juan en la época de la controversia de qué hacer con los lapsi. Los lapsi eran la gente que había quemado incienso al emperador ante la amenaza de que si no los mataban o los mandaban al circo para que las fieras se los comieran. Entonces quemaba el incienso al emperador, luego se arrepentían y querían volver a la iglesia. ¿Qué pasaba con esa gente? ¿Se los aceptaba, no se los aceptaba, se los hacía hacer penitencia durante un tiempo? ¿Cómo se actuaba con esa gente que había pecado gravemente adorando al emperador en lugar de adorar a Cristo y renegando de Cristo de esa forma? Entonces, durante esa controversia de los lapsis se pone ese texto, pero lo ponen en el Evangelio de Juan, en lugar de volverlo a poner en el Evangelio de Lucas. Probablemente ni supieran que eso provenía del Evangelio de Lucas, pero es lenguaje lucano, ese pasaje, no tiene nada que ver con el lenguaje de Juan. Eso fue una extrapolación, y como esas debe haber muchas más que nunca podremos saberlo, porque a menos que aparezca en otro lado, ¿cómo sabes que quitaron algo? ¿Cómo sabes? Sí, es probable, Paula, esa lo pude leer, es probable, Paula, que hayan extrapolado no solamente las palabras de las hijas de Felipe, muy probable,
pero más probable todavía es que hayan extrapolado las palabras de la anciana viuda que testifica en el bautismo de Jesús, Ana. Aparecen las palabras de Simeón, que eran Simeón y Ana, dos ancianos que servían en el templo y que cuando vienen a bautizar a Jesús dan testimonio de que este es el Salvador del mundo. El himno que canta, que dice Simeón, aparece todo, es una preciosura, engrandece mi alma al Señor porque le ha dado a su siervo la oportunidad de ver su salvación y todo lo demás. Una belleza. De Ana solo se dice que testificaba todo del niño que había nacido, no sé. Ni una palabra de Ana. Lucas, que es muy igualitario en cantidad de cosas, incluso en sus parábolas, se cuida de hacer una parábola en que se presenta a Dios como un sembrador o a Dios como una mujer, a Dios como un pastor que pierde a su oveja o a Dios como una mujer que pierde su moneda, y luego a Dios como un sembrador y a Dios como una mujer que amasa pan. Ese tipo de paralelismos son muy de Lucas. ¿Cómo puede ser que Lucas haya puesto un precioso himno en boca de Simeón y no haya puesto ni una palabra en boca de Ana? Seguramente ahí hubo alguien que sacó algo. Nunca se encontrará eso. Gracias, Cris. Belén, bueno, agradece a la hermenéutica de la sospecha y estos pasos para analizar el texto. Se sumaba a mi pregunta, ¿no? Dice que ellas son herramientas muy valiosas. Nilda Astudillo te agradece por la magnífica exposición. Ceci Mestizo dice, inspiradora sos, Cristi, corro a desempolvar mi texto griego del Nuevo Testamento. Bien, Eso. Ceci. Y bueno, y lo de Pauli ya lo leíste. Te iba a recordar que tal vez otro texto que es viejito, yo no sé si hay algún texto nuevo que se haya escrito sobre el tema, pero viste, Louis Jotroff habla de las traducciones sexistas, porque vos hablaste de la Biblia de Jerusalén como la más leal, la más fiel, pero bueno, un texto que lo tengo muy claro, el de Lucas 10, 38 al 42, el versículo 40, niega o desconoce las dos veces que aparece la palabra diaconía en el texto de Lucas, ¿no? Para Marta. Y la Biblia de Jerusalén también pone quehaceres, servicio, o sea, trabajo. Sí, bueno, esos son traducciones, sí, que están ideológicamente construidas. Eso ocurre mucho. Entonces, bueno, no sé si hay algún nuevo texto, hay un librito que tal vez se encuentra algún PDF ahí muy viejito, Mujeres en el Nuevo Testamento de Louis Jotroff, habla de las traducciones sexistas. Sí. Bueno, Cris, muchísimas gracias por ayudarnos a desempolvar nuestros textos griegos y hebreos. Es un placer, realmente un placer. Es un placer escucharte. Además de saber mucho, sos una docente de alma, sos muy pedagoga, entonces es muy lindo poder escucharte. Dios me dio ese don. Así es. Porque ¿Puedo hacer una ayudas. pregunta? ¿Perdón? Sí, René. Soy Pensé de que ya habían Salvador. terminado las preguntas. Perdón. No, la pregunta es, yo estoy viendo que el programa va a ser grabado. Yo entré demasiado tarde, quisiera saber dónde lo puedo ver. Es una pena, realmente vivo en El Salvador y me perdí el horario. Solamente eso. Sí, René, lo vas a poder ver después en el YouTube de Conefe. Ahora lo volvemos a poner en el chat. Sí. Vamos a editarlo un poquito y en unos días lo estamos subiendo al YouTube de Conefe. Ahí volvemos a poner el link en el chat. Ahí está. Gracias, Clau. Gracias, Cristina. Muy linda No sé, se cortó.
Jesús Arbiza, creo que estabas hablando y me parece que... Gracias. Era simplemente para agradecerte y bueno, me encargaré de divulgar un poco cuando me manden el texto grabado por otras vías. Bárbaro. Me pareció muy interesante todo lo que planteaste. Gracias. Me siento como un neófito iniciando un nuevo camino teológico. Ay, sí, bueno, cada uno en lo suyo. Yo soy neófita en cantidad de otras cosas. Y bueno, ahí como digo siempre, me callo y escucho a los que saben y así aprendo, ¿viste? Es una forma rápida, fácil y gratis de aprender. Bueno, Gaby, si no hay otra pregunta o eso, yo comparto un segundito la pantalla nomás para que vean donde va a estar la página de donde van a encontrar después esta grabación y los materiales, que inclusive ahí en biblioteca hay algunos textos de Cristina también subidos. Ahí comparto un segundito nomás. Esta es la página de la que les contábamos hoy cuando entramos, que es conf.net, que es nuestro espacio de comunicación como mujeres de fe, que también trabajamos temas de teología feministas, y bueno, ahí van a encontrar toda la parte de biblioteca también, donde vamos subiendo lo que es materiales que nos van haciendo llegar, materiales de nuestras compañeras. Bueno, en Argentina que estamos con el tema de la legalización del aborto, hay varios materiales ahí. Después tenemos noticias que vamos subiendo, también de distintos lugares, de América Latina, de grupos de mujeres de fe, y que es de hermenéuticas feministas, pensando las hermenéuticas feministas así desde nuestras vidas cotidianas, ¿no? Justo hoy subimos un material de una compañera teóloga muy joven del Salvador que nos mandó esto de María como mujer migrante. Así que ahí los encuentran como conf.net. Y abajo de todo, si van a la página, al home, a la parte de ingreso de la página, bien abajito encuentran acá que tenemos Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Ahí pueden ir a YouTube y se pueden suscribir. No tenemos todavía muchas cosas porque es un proyecto de pocos meses, pero si se suscriben al canal les va a llegar después el aviso de que hemos subido el material que ahora estamos compartiendo. Excelente. Dejo de compartir, eso es. Les invitamos a visitarnos porque bueno, estamos con Gabriela ahí también y hay varias de este grupo que están como colaboradoras, Cecilia, Jocabed, Paula, que están de colaboradoras del proyecto este también. Muy buen proyecto ese, muy bueno. Bueno, gracias Cris. Ahí lo estamos haciendo de puro corazón y militancia y vocación cristiana y nada más. A lo latinoamericano, ¿viste? Con Exacto. Lo que se puede. Exacto. Bueno. Gaby, bueno, te están dejando todos... No, quiero que cierres vos. Te están dejando todos saludos. Daniel Lozada, Paula Ciencio, Sí. dejándote cariños y saludos. Sabemos que tenés muchos estudiantes, mucha gente que te sigue, así que después trataremos de compartir bien este enlace para que pueda llegar a todas las personas que quieran escuchar. Fantástico, porque además gracias. de una buena clase de Biblia nos ayuda a repensar nuestras pastorales, que para eso es, ¿no?, el sentido de estas charlas, para que repensemos nuestras pastorales y nuestras interpretaciones bíblicas a la hora de hablar y de pensar en los ministerios de las mujeres en las iglesias. Así que muchísimas gracias por iluminarnos, Cris. Muchas gracias a Jesús Arbiza, que también prestó el movimiento que surgió en grupo de ecuménico de reflexión para que vos estuvieras aquí, y a vos que te brindaste abiertamente para este momento. Sí. Bueno, gracias a todas las que participaron, a todas y a todos los que participaron. Bueno, y quedamos en contacto para que el año que viene, COVID o no COVID mediante, podamos organizar otras de estas entramados que nos permiten crecer y conocernos también. Así que bueno, felices y bendecido tiempo de fiestas y de Navidad. Sí. Felices fiestas para todos.